Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Primera de Pedro 3, versículos 12 hasta el 15, hasta el 16. Hoy continuamos con nuestra serie Evangelismo y Discipulado. Falta graduarle un poquito la nitidez. Ajá. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:12, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena vuestra conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por permitirme el honor de leer tu palabra, de exponer esta enseñanza. Te pido, Señor, que este tiempo pueda ser nutritivo para todos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique estas palabras a nuestros corazones, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y como ustedes recordarán, hoy ya es el cuarto estudio de nuestra serie sobre evangelismo y discipulado, y específicamente estuvimos hablando la semana pasada, el tema que tratamos la semana pasada, básicamente un breve repaso de lo visto. Vimos acerca de las actitudes y las convicciones que debemos poseer al evangelizar, y analizábamos el trabajo que hicieron aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico a los pies del Señor, y vimos en ellos varias actitudes, convicciones que los llevó a ellos a realizar esa obra de poner al paralítico frente a Jesús. Entre ellas debemos mostrar compasión, sabiendo que cada pecador tiene una condición miserable delante de Dios y que se dirige a condenación eterna, sabiendo que Jesús es la respuesta. Realmente Jesús puede, porque Él es el Salvador del mundo, puede salvar al hombre de su pecado, sacarlo del hoyo donde se encuentra. Compromiso, porque entendemos que si el pecador está en una condición lisiada y Jesús es el Salvador, tiene la respuesta, entonces ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces ahí entra el papel nuestro, el compromiso que debemos asumir, ser nosotros el puente, el eslabón que une al pecador con el Salvador. El perseverar, vimos que frente a los obstáculos estos hombres no desistieron, sino que perseveraron, estaban determinados de que este hombre tuviera un encuentro con Jesús. Y vimos también que usaron de su creatividad, buscaron opciones creativas y finalmente vieron el milagro. Fue impactante para nosotros cuando leemos en el versículo 5, en el caso de Marcos y en el caso de Lucas 5, el versículo 20, dice, viendo la fe de ellos. Jesús vio la fe en todo el compromiso que ellos asumieron para presentar a este hombre a la presencia del Señor.
¿Qué ve Jesús cuando te ve a ti? Cuando ve tus iniciativas o cuando ve tu descuido, tu falta de compromiso. ¿Qué ve Jesús? Si realmente yo creo que Jesús es la respuesta, mi compromiso, mi esfuerzo va a determinar, va a evidenciar que realmente yo creo eso. Entonces, viendo la fe de ello. Y nosotros podemos, hermanos, y estos textos que están en pantalla, Proverbios 11:30, dice que el que gana almas es sabio, y en Lucas 16:8, donde dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces en su trato con los semejantes que en los hijos de luz. Y muchas veces vemos que las personas inconversas en su negocio y aún los mismos que están en falsas doctrinas son sagaces, son estratégicos, son insistentes, y muchas veces podemos aplicar este texto a este tema. Son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Nosotros debemos desarrollar sagacidad, usar la inteligencia que Dios nos dio y pedir sabiduría, como dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, y todos tenemos falta de sabiduría, para poder evangelizar, para poder discipular, para poder guiar a otros a los pies de Cristo, claro que necesitamos, incluyéndome, necesito sabiduría de Dios, y Dios ha prometido dárnosla en respuesta a nuestras oraciones. Vimos también, esto es un breve repaso, hicimos un contraste de un trabajo que hizo, un artículo que publicó Loyola, donde él hace un contraste entre creyentes y discípulos. Realmente es una terminología que él usa la palabra creyente para referirse al creyente inmaduro. Todo discípulo es un creyente, pero que ha alcanzado madurez. Entonces él hace un contraste y vimos una lista que nos permite evaluar cómo estamos, si tenemos esas cualidades de una persona madura. Que usted tenga tiempo en el Evangelio debería significar que sea maduro, pero que usted tenga tiempo en el Evangelio no garantiza que usted sea maduro. En Hebreos 5:11 en adelante nos dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis, después de tanto tiempo, fíjate, tenían tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Es decir, tenían tiempo y deberían ser maduros, deberían ser maestros, pero después de tanto tiempo aún tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar el ABC de la vida cristiana. Entonces, necesitamos crecer, hermanos, necesitamos avanzar. Y en ese contraste veíamos que era importante determinar dónde nos encontrábamos. Y no tanto para que Dios, como les ponía el ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, me oculté. Pero realmente geográficamente Dios sabía dónde estaba Adán. Claro que sabía. La pregunta era más para que Adán supiera dónde está. ¿Dónde estaba? Si él tenía que ocultarse, era evidente que algo había ocurrido en su relación con Dios. Muchas veces necesitamos saber en qué punto estamos para saber hacia dónde vamos a avanzar. Yo les ponía el ejemplo de una persona que está en un centro comercial inmenso y no sabe ubicarse dentro de ese centro comercial. Conseguir un mapa, que muchas veces los colocan en puntos estratégicos. Usted ve el mapa, pero el mapa no le va a servir de nada, a menos que usted sepa dónde se encuentra en relación a ese mapa. Cuando consigue el puntico donde dice usted está aquí, entonces ya usted sabe dónde está y cómo puede usar estratégicamente ese mapa. Saber dónde me encuentro me dice hacia dónde debo avanzar. Si tú tienes tiempo en el Señor y por ese artículo que estuvimos analizando el domingo pasado, te das cuenta de que estás en un punto, debería ser maduro, debería ser maestro, pero aún sigues niño, porque hay gente que ha envejecido sin madurar. Han pasado los años, pero sigue siendo niño. Si te das cuenta que ese es tu caso, ya sabes en qué dirección debes trabajar y enfocarte. Bueno, esto es una recapitulación. Vimos también la clasificación de las personas a quienes vamos a evangelizar según su actitud al evangelio. Cada vez que tú le predicas a alguien, su forma de responder, de argumentar al mensaje, al evangelio, me permite determinar en qué categoría se encuentra.
y podemos ver si es un indiferente, si es un objetante, si es uno que pone excusas, si es un engañado porque está en una falsa religión, en una falsa doctrina, si es un ateo, agnóstico, escéptico, si es un ansioso. Vimos varias categorías y dependiendo del lugar donde ellos estaban, nosotros sabemos a qué vamos a apuntar a la hora de predicarles. Bueno, ya yo les envié el enlace de la clase del domingo y así que usted puede hacer un repaso bastante minucioso de esa clase. Hoy continuamos y el tema de hoy es respondiendo bíblicamente a las objeciones. Hay objeciones típicas de que estas personas, los objetantes, los indiferentes, los engañados, hay objeciones o argumentos típicos que ellos plantean a la luz de su condición, su forma de responder al evangelio. Y yo como evangelizador debo tener más o menos la idea de qué argumentos van a ser típicos, van a surgir en mi labor evangelística, qué textos puedo usar y cómo puedo predicarles, qué puedo responderles bíblicamente. Por eso nuestro punto, respondiendo bíblicamente a las objeciones. Como decía Pedro, estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de nuestra fe. Antes de continuar, quiero que veamos lo que ya se ha dicho en el curso. Hoy es la cuarta lección. Ya vimos que es evangelismo, por qué debemos evangelizar, la misión quíntuple, los 5 círculos de compromiso con respecto a la misión, la clasificación de las personas según su actitud al evangelio, cómo testificar, todo eso lo hemos visto ya. Hoy nos toca respuestas bíblicas a las objeciones comunes y nos va faltando método bíblico de evangelismo, principio RCCR, cómo predicar a los católicos, cómo predicar a los testigos de Jehová y el discipulado. Realmente el curso lo estamos resumiendo, aún así nos va a llevar unas cuantas semanas más, pero no estamos apurados porque nos interesa es el entrenamiento, los recursos que queden en nuestra mano. Que Dios me los bendiga. Continuamos entonces con nuestro texto, primera de Pedro 3:15, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Observe que en los versículos anteriores está hablando de que el cristiano, en los versículos anteriores leímos de que el cristiano muchas veces puede sentirse intimidado por las amenazas y por el daño que una persona enemiga del Señor pudiera hacernos. Pero el Señor nos dice que no temamos, sino que por el contrario santifiquemos al Señor, sabiendo que realmente nadie puede hacerme nada a menos que el Señor lo decida. Y si Él lo decide, tiene propósitos y Él siempre sabe lo que es mejor. De manera que yo puedo santificar al Señor en mi corazón, como el Señor, como mi dueño, confiar en Él. Pero también me dice que esté siempre preparado. Y esa palabra preparado es una palabra compuesta. Preparado. Es decir, parado previamente. Parado con anticipación. Y lo que estamos haciendo con esta clase de hoy y con este curso, por supuesto, es estar preparado. Es decir, darles herramientas para que usted sepa cómo responder y cómo presentar el evangelio. Testificando, contando su testimonio y testificando, hablando de las grandezas de Dios y predicando el mensaje del evangelio con sus labios y con su vida, su testimonio. Que nuestra vivencia sea nuestro principal discurso, nuestro principal mensaje. Y el Señor nos dice que estemos siempre preparados, y me gusta mucho esta parte donde dice para presentar defensa. En el griego, la palabra defensa, esa palabra viene del griego apologian, de donde viene la apologética. Es decir, donde usted presenta evidencias, muestras, hechos,
argumentos lógicos, bien razonados, bien sustentados, por supuesto, bíblicos, para demostrar la verdad de Dios, porque somos columna, dice Primera de Timoteo 3:15, la iglesia de Dios, la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Nosotros mantenemos en alto los valores de la Biblia, los valores cristianos, de manera que la apologética es la manera de defender la verdad presentando pruebas, presentando evidencias, presentando hechos concretos, contundentes, que la demuestran. De hecho, es lo que queremos en esta parte, en el tema de hoy, respondiendo bíblicamente a las objeciones, es cuáles son las objeciones típicas y cuáles son los textos claves que pudiera usar, no son los únicos, pero que pudiera usar, y qué argumentos pudiera dar usando esos textos, empleando esos textos. Y me gusta mucho el detalle que dice que al hacerlo lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Le animo a que usted compare este texto en varias versiones, y lo que le está diciendo es que usted les presente esa evidencia de manera respetuosa, de manera sencilla, porque una persona puede pensar diferente a mí, tal vez pertenece a otra religión, pertenece a una religión quizás católica, testigo de Jehová, mormón, y eso no me da mi base para faltarle el respeto. Ni tampoco debe ser una causa para yo caer en una discusión. Es un diálogo donde yo hablo, donde él habla, donde yo escucho y donde analizamos lo que Dios dice. Yo no debo de ninguna manera faltarle el respeto ni caer en una forma de agresión, de insulto, de ridiculizarle bajo ningún término. El Señor nos dice que debemos hacer, al presentar defensa, dice que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Y le dejo como tarea que lo compare en varias versiones este versículo para que usted vea los diferentes ángulos que nos plantea. Y lo otro que me llama mucho la atención y también quiero subrayar es que nos dice: ante todo el que demande razón de vuestra fe. Se va un poco más allá de vuestra esperanza. Porque nuestra fe, mi hermano, no está en el vacío. Nosotros no tenemos simplemente una religión. Tenemos el Evangelio de Jesucristo, por el cual hemos recibido una corona incorruptible, una esperanza gloriosa. Y nosotros sabemos que tenemos esas esperanza en las promesas de Dios, en las moradas eternas. Entonces el Señor dice, no habla de nuestra fe, que pudiera ser válido, en muchos otros textos usa la fe para referirse a nuestra doctrina, a nuestro evangelio o al evangelio que tenemos de Dios. Sin embargo, allí se va al resultado final de nuestra fe, la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. De manera que el Señor nos dice que nuestra predicación en este texto y nuestra defensa tiene que ser siempre apuntando a esa esperanza gloriosa y el ganar a otros para esa esperanza gloriosa. Y comenzamos. Objeciones típicas. Porque hay objeciones típicas que vamos a encontrar en cada uno de estos grupos. Y estuvimos viendo varios grupos y puse estos textos nuevamente, donde habla de proclamar su gloria entre las naciones, porque la predicación tiene que ver con proclamar las bondades de Dios, porque todos hemos pecado contra Dios, todos merecemos el castigo de Dios, y Dios nos ha otorgado a través de Cristo el perdón de nuestros pecados, la justificación, que es borrar todo nuestro expediente delictivo delante de Dios y gozar ahora de una relación con el Ser Supremo, siendo Él nuestro Padre. Esas bondades deben ser proclamadas entre las naciones. La Gran Comisión, la visión misionera, tiene que ver con proclamar esas bondades de Dios entre las naciones. Nuestra Gran Comisión apunta a ese objetivo. Cuando usted haga eso, se van a conseguir personas que responden de manera diferente al Evangelio. Y nos encontramos entre las personas típicas el indiferente. Decíamos que el indiferente es esa persona, como pueden ver en la foto, que él está indiferente a las verdades espirituales, que a él le aburre, que a él le parece una tontería. El mundo se acaba para el que se muere.
La vida es corta y hay que gozarla. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y quién sabe qué hay más allá, el infierno queda aquí. No hay nada después de la muerte. Y formas que muestran argumentos como estos, que muestran su indiferencia, su apatía a lo espiritual. ¿Cuál es nuestro objetivo con el indiferente? Sacudirlos. Imagínese que usted viajara en el tiempo y pudiera estar cuando aquel Titanic estaba por hundirse y usted se acerca en un barco salvavidas y sube al Titanic y le dice: mire amigo, dentro de unas horas este barco se va a hundir. Súbanse al barco que tenemos allí, un barco salvavidas. Las respuestas que usted va a encontrar de muchas de esas personas, recuérdese que del Titanic se decía que era indestructible, que ni Dios podría destruirlo. El día de la inauguración alguien dijo esas palabras según la historia. Lo cierto es que si usted tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, cosa que no va a pasar, y subiera al barco del Titanic y les diera esa alerta, muy probablemente se va a conseguir con personas indiferentes, confiados en ese inmenso barco que es indestructible. La gente viaja en esta nave que llamamos planeta, que se mueve a través del espacio, y resulta que ellos se sienten seguros. El mundo se acaba para el que se muere. Escuché a uno que decía: ¿cómo tú vas a decir que el mundo se va a acabar? Mira cómo están naciendo tantos niños. El mundo se acaba para el que se muere. Realmente necesitamos sacudirlos, hacerlos conscientes. Texto que podríamos usar con ellos, por ejemplo, Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Ya les voy a comentar este texto, pero quiero destacar de que en ese texto me dice que en el momento que usted nació con una cita con la muerte. Sí, ese día que el doctor le dio esa palmada, quizás un poquito más suave, y usted dio ese grito de vida, ese día ya usted venía con una cita con la muerte. No sabemos cuándo, dónde, en qué circunstancias, pero está establecido, Dios lo estableció, que los hombres mueran. Tenemos una cita con la muerte. Y debemos hacer reaccionar a las personas sobre la brevedad de la vida. Las personas viven todo e invierten todas sus energías en este tiempo tan limitado que tenemos, que en el mejor de los casos hablaríamos de unos 80 años. Y es demasiado, mucha gente que no llega a esas edades. 80 años, póngale. Dice la Biblia, serán sus días 70 años y los más robustos 80. Póngale 80. ¿Qué son 80 años, hermano? La vida, dice la Biblia en Santiago 4:14, que la vida es como una neblina que aparece y luego se desvanece. Dice la Biblia que es como la flor del campo, que en la mañana está hermosa y en la tarde está marchita. Así de frágil, así de breve, efímera es la vida. Necesitamos en esta vida terrenal entender de que hay una vida después de la muerte, que hay una vida eterna o una muerte eterna, y dependerá de mi decisión. Porque es cierto, si una persona no quiere nada con Dios en la vida terrenal, tampoco estará con Dios en la eternidad. Yo decidí que quiero pasar la eternidad con Dios y lo hice mi compañero desde ya. Yo tomé la oferta que Él me dio en Cristo, la gracia de la salvación, hermano, y he decidido que Cristo sea el Señor de mi vida. Yo necesito hacer reaccionar a las personas hablando de la brevedad de la vida, de la fragilidad de la vida, de lo que puede ocurrir, porque nadie sabe cuándo, dónde, ni en qué circunstancia va a morir. Puede ocurrir en cualquier momento y que de ello depende el destino eterno. Necesito hacer sacudir a las personas. Y es más, una de las razones por la que cuando en un velorio, en un entierro, uno aprovecha de predicar el evangelio, es precisamente porque el indiferente está compungido al ver un cadáver, el féretro, y todo ese ambiente de llanto
pone de manera palpable la realidad de la vida y de la muerte, y de que todos llegaremos a ese punto. Gloria al nombre de Jesús, porque los que estamos en Cristo, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Aleluya. Y muchas veces, cuando estamos en esos ambientes de lágrimas por la despedida, de la partida de un ser querido, es un buen momento, en presencia de la muerte, en presencia de esa realidad, tocar a esos indiferentes, sacudirlos. Aún así, algunos, fíjense, y a pesar de ello, muchas personas permanecerán indiferentes a las realidades espirituales, que son tan o más reales que lo material. Aquí nos encontramos en Mateo 11 unas palabras que Jesús pronunció en cuanto a unas personas indiferentes, donde Él realizó milagros, donde predicó la palabra Jesús en persona, y aún así ellos fueron indiferentes, les dieron poca importancia, y el Señor les dijo estas palabras: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Muchas veces no es el predicador, porque el mismo Jesús en persona les predicó y ellos fueron indiferentes. Es una actitud de corazón, una apatía espiritual, un rechazo espiritual al llamado de Dios. Pero nosotros predicamos, crean o dejen de creer. Y como evangelizadores debemos sacudirlos fuertes para que reaccionen y se den cuenta de la necesidad que tienen de reconciliar sus vidas con Dios. Los objetantes es otro grupo de personas que nos vamos a encontrar. Y fíjense que le dimos dos clasificaciones: objetantes y los que ponen excusas. Ambos son o tienen los mismos argumentos. Básicamente dicen las mismas cosas, solo que para un grupo realmente son sus objeciones, es decir, obstáculos que le impiden venir a Cristo. Esos argumentos que ellos presentan realmente son un impedimento, porque realmente lo ven como un tropiezo para ellos poder creer. Mientras, para el caso de los objetantes, quitamos esos obstáculos explicándoles, refutando, mostrando la verdad bíblica, y una vez que despejamos esos obstáculos, entonces ellos estarán más abiertos a recibir el mensaje. Pero hay otro grupo que usan esos mismos argumentos y para ellos no son realmente un obstáculo, no son un obstáculo, son una excusa. Es decir, usted le quita ese y él pone otro. Usted le quita ese y él inventa otro. Y a la final, si lo deja desarmado, sin embargo, él va a decir que no. Porque son excusas. Como fuere, se trate de un objetante o de uno que simplemente pone excusas, el trabajo del evangelizador es despejar el camino y mostrarles la verdad de Dios. Muchas personas, dice aquí, utilizan diferentes respuestas cuando los cristianos compartimos con ellos el evangelio, y sabemos que la mayoría o muchos de ellos son simplemente objetantes, que ponen excusa. Y cierran su corazón, tienen su corazón cerrado a la verdad, ponen un corazón duro, rebelde al llamado de Dios. Hoy es el tiempo. Dios te está esperando. No permitas que tus excusas te dejen fuera del banquete, de las moradas, de las bodas del Cordero, que muy pronto estaremos celebrando. Gloria al nombre de Jesús. Algunas objeciones típicas. La Biblia está llena de contradicciones. La Biblia está llena de errores. Fue escrita por hombres pecadores iguales a nosotros. ¿Te has escuchado alguna vez eso? La Biblia, papel aguanta lo que le pongan. Y este punto no lo voy a desarrollar hoy, porque lo desarrollamos cada vez que damos las clases de nuevos creyentes, y todos ustedes recibieron la clase de nuevos creyentes. Las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, las evidencias
apologéticas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. De manera que los voy a remitir a ese material para que usted use esa respuesta. Sin embargo, quiero añadir a este punto de que si alguien me dice que la Biblia está llena de contradicciones, una forma de desarmarlo inmediatamente es ponerle una Biblia en las manos y pedirle que por favor te muestre una. Porque la mayoría, 99%, te dice eso repitiendo lo de otros, pero nunca ha leído la Biblia y tampoco conoce ninguna contradicción. Él solo está repitiendo porque es uno que está poniendo excusa. Un objetante vería, mira, yo tengo conocimiento de algunas incoherencias, me parece que hay contradicciones y cómo que la Biblia es la palabra de Dios cuando esto y esto parecen chocar. Y eso pudiera decir el objetante, y después que usted le explica eso, él, ok. Y entonces, porque no es una excusa, es una objeción, es algo que realmente le está creando un tropiezo a él, un obstáculo a él. Por otra parte, pudiera tratarse de uno que simplemente pone excusa y realmente nunca ha leído la Biblia, realmente no conoce ningún caso de aparente contradicción, y repito, aparente, porque sí es verdad, hay porciones bíblicas que aparentemente se contradicen y que a simple vista, superficialmente hay una contradicción, pero cuando tú te sumerges en las profundidades de las Escrituras como un buzo, te das cuenta que esa aparente contradicción en superficie armoniza a profundidad y desaparece la contradicción. Son aparentes contradicciones. Tengo un libro en mi casa que se llama Diccionario de Aparentes Contradicciones Bíblicas. Porque sí hay muchas, y esa de hecho es una de las evidencias de que la Biblia no es un libro que fue una componenda de un grupo de hombres que armaron un invento, hicieron un invento. No, realmente las contradicciones es una de las grandes evidencias de que realmente en la diversidad de personas y de escenarios y culturas, en esa diversidad, la Biblia goza de unidad, de armonía, de coherencia. Y no voy a profundizar más en ese concepto, pero una forma de desarmar a la persona sería ponerle una Biblia en la mano y pedirle, por favor, muéstreme una de esas contradicciones. Y lo más seguro es que tendrá que admitir que no conoce ninguna, ni tampoco sabe cómo buscarla en su Biblia. Es simplemente una excusa que él está planteando. Pero supóngase que de ese 99% usted está hablando con el 1% que sí tiene, y es uno que está viendo una objeción. Bueno, si usted no sabe cómo responder a eso, no se preocupe. Sencillamente anótelo, continúe predicándole y hablándole de la confiabilidad de la Biblia como palabra de Dios y dígale, esta respuesta yo te la voy a traer. Inmediatamente, bueno, venga a investigarla o hable con su pastor y entonces ahí le ayudamos y entonces usted va a darle esa respuesta en otra sesión y tiene una segunda oportunidad para seguirle predicando la palabra del Señor. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. Un Dios de amor no condenaría a alguien al infierno. ¿Han escuchado esa? Esa es una respuesta típica. Un Dios de amor. Ellos dicen que cómo es posible que si Dios es un Dios de amor va a condenar a alguien al infierno. Eso es absurdo. Es imposible que Dios lo haga porque Dios es un Dios de amor. Yo le respondería algo como lo siguiente. Ahí tenemos una lista de textos que usted puede usar y ya lo vamos a leer brevemente, pero hay una lista de textos con los que usted puede armar una respuesta coherente para esa objeción. Yo le diría, mira, Dios es un Dios de amor, como tú lo dices, y realmente porque Dios es un Dios de amor, es que no quiere que nadie vaya al infierno, y porque es un Dios de amor fue que sacrificó a su propio Hijo para que tú no vayas al infierno, para que ningún ser humano vaya al infierno. Si alguien va al infierno después de todo lo que Dios hizo para salvarlo, es su culpa, es su responsabilidad, es su decisión. No cuestiones el amor de Dios, porque Dios hizo el más grande sacrificio. Y eso lo vemos en textos como Juan 3:16, pero yo quiero que veamos especialmente desde Romanos 5:8, donde nos dice,
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor y no quiere que nadie vaya al infierno. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que el impío se devuelva de su camino y que viva. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Todos! Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean perdonados y que vivan. Juan 3:17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién te condenará? Tu decisión de rechazar a Cristo y rechazar el amor de Dios. No es Dios quien te condena al infierno. De hecho, mire como dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es tu decisión. Es la decisión de cada persona. Mire como dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? Es la decisión para ese que me dice que un Dios de amor no condenaría a alguien al infierno. Le diría, si es verdad, Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie pase la eternidad en el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere que ningún ser humano pase la eternidad allí. Y Dios hizo un gran sacrificio en Cristo para darnos una oportunidad. Pero si tú terminas pasando la eternidad en el infierno, será por tu decisión, será por tu rechazo al amor de Dios. No juzgues, no cuestiones, no pongas en duda el amor de Dios. Es tu decisión y es por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, que atesoras para ti, dice en el texto de Romanos 2:5, que atesoras para ti juicio, para el juicio de la revelación del justo juicio de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es una forma que podemos usar para responder esos textos y evidentemente quedaría desarmado con ese argumento que está planteando. Otro argumento que pudiéramos observar. Hay muchos hipócritas. Los cristianos tienen muchas faltas. He sido defraudado por cristianos. Hay muchos hipócritas en la iglesia. A mí un cristiano me estafó. Hizo un negocio y me estafó. Y créame, hermano, nosotros no podemos, aun cuando nos digan el nombre de una persona y aun cuando nosotros conozcamos, porque a veces hay incoherencia de algunos llamados cristianos que ponen en peligro el buen testimonio del evangelio. Y en primera instancia yo debo mantenerme neutral, sin dar una aprobación ni una aprobación sobre nadie. Lógicamente mi misión es predicar a Jesucristo. Pero ¿cómo responder a esa persona que me dice que hay hipócritas en las iglesias y que hay cristianos que han cometido fraude y que él mismo se coloca como alguien que ha sido víctima de algún llamado cristiano? ¿Qué podemos responderle? Bueno, aquí tenemos algunos textos que nos pueden dar base para responder. Fíjese cómo nos dice en Jeremías 17:10.
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios va a hacer un juicio justo a cada uno. Si hay un supuesto cristiano que está comportándose de manera impropia, de manera indigna del llamado que hemos recibido, él va a dar cuenta delante de Dios, porque cada uno será juzgado por sus obras. Pero quiero que tú entiendas que a él lo van a juzgar por sus obras, y él va a dar cuenta a Dios, pero a ti también te van a juzgar, y tú también vas a dar cuenta a Dios. ¿Cuál será tu mejor argumento delante de Dios cuando estés frente al gran tribunal, frente al gran trono blanco? ¿Cuál será tu argumento? No, es que yo no recibí el evangelio porque había un cristiano, porque había un supuesto creyente en tal sitio que hizo tal o cual cosa. Esa va a ser tu respuesta delante de Dios, porque a él lo van a juzgar, a ti te van a juzgar, y te van a juzgar por tu decisión de haber rechazado o de haber recibido a Cristo. Tenemos textos como por ejemplo Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, tú tienes que preocuparte, amigo mío, es por cómo vas a salir tú en ese juicio. Porque a la hora de la verdad tú no te puedes esconder detrás de otro. A él lo van a juzgar con justicia. Y a Dios nadie le va a echar cuento. Dios no necesita testigos que evidencien. No, Dios conoce todo de primera mano. Hebreos 4:13 dice: todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Te das cuenta? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Sí, lo que hacemos a nivel público y lo que hacemos a nivel privado, donde nadie ve. Las motivaciones, porque yo puedo hacer una buena obra con un interés egoísta, con un interés impuro, para sacar algún provecho mezquino, y quizás la acción que la gente ve la aplaude, pero la motivación que hay en mi corazón, Dios la ve. Y dice que Dios juzgará en Romanos 2:16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno dará cuenta de sí. Ese supuesto creyente dará cuenta de sí, y tú darás cuenta de sí. Esa sería la línea de argumentación para ese que está buscando escudarse en las incoherencias de algunos cristianos. Pero quiero que entienda, a veces, hermanos, realmente no es que él conozca un caso de un cristiano que obra incoherentemente con su fe, sino que son excusas. Simplemente buscan argumentar algo de peso para decir: no acepto el evangelio por eso, y por eso justifico mi rechazo, porque hay cristianos que son incoherentes con su fe. Muchas personas realmente no tienen un caso concreto, sino que repiten como el loro lo que otros han dicho, y a ellos les parece una forma muy fácil de quitarlo a usted del medio y de echar por tierra su mensaje. Sea como fuere, usted debe darle duro con esa realidad de que él dará cuentas a Dios. Aquel por lo suyo y usted por lo suyo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aleluya. ¿Sabe cuál es la buena noticia del evangelio, hermano? Que mis culpas él llevó. Aleluya. Él borró nuestros pecados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada de qué preocuparnos, porque nuestras culpas fueron borradas por la sangre del Cordero. Como lo dice en Apocalipsis 22,
dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí está otra muy común. ¿La han escuchado? ¿Se la han dicho? Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato. Predíquele a esos que andan haciendo maldad. Más bien yo hasta mando ofrenda para la iglesia. Hay gente que piensa que ellos mandan algún aporte para la iglesia y ya con eso, no sé, tienen algún mérito en el cielo. Yo se los aclaro, hermano, se los aclaro. Dios le va a bendecir, Dios tome en cuenta esa ofrenda. Acuérdese de Cornelio. Cornelio era dadivoso y daba para la obra de Dios y daba a los necesitados, y dice que esas motivaciones que él tenía eran correctas. Realmente él lo hacía como una muestra de amor a Dios y como una muestra de amor al prójimo. Y dice que subieron sus ofrendas, dicen en Hechos 10, subieron a la presencia del Señor, y Dios le dijo a él: manda a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque esas ofrendas no lo iban a salvar. Él necesitaba escuchar el mensaje del evangelio que Pedro podría predicarle. Y a Pedro le dijo: ve, cuando te manden a buscar, ve con ellos, no dudes, porque soy yo. Y cuando él vino, les predicó el evangelio y fueron salvos, no por las ofrendas que daba Cornelio, sino por recibir a Cristo como Salvador y Señor. ¿Sí me captan el punto? Nadie se salva porque haga contribuciones, porque envíe ofrendas, porque haga algún aporte, inclusive a la iglesia del Señor, porque realmente la salvación es por Cristo, por fe, por gracia, a través del arrepentimiento. Tenemos entonces aquí un tipo de personas que prácticamente está diciéndome que ellos merecen ir al cielo porque hacen buenas obras. Básicamente el que me dice: yo no hago mal a nadie, por el contrario, hago bien, y que yo hago buenas obras, ayudo a las personas, mando un aporte, quizás pudiera decir alguno, a la iglesia. Esa persona él está entendiendo y está argumentando de que él está haciendo méritos con sus obras para ganar el cielo. Mi hermano, y debemos entender lo que nos dice la palabra del Señor. Yo quiero que veamos estos textos que tenemos en pantalla. Mire cómo dice Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El problema, hermano, si alguien busca ganar méritos delante de Dios por obras, bueno, tiene que guardar perfectamente toda la ley moral de Dios. Si él lo quiere ganar por obras, hermano, cosa que ni los judíos, que desde que nacieron fueron adoctrinados, instruidos en la ley moral de Dios, ni ellos pudieron guardar perfectamente la ley de Dios. Mucho menos nosotros, que tenemos una cultura tan liberal y tan a espaldas de Dios y de sus mandamientos. Y Dios dice que realmente una persona pudiera tener un buen historial de cosas buenas a lo largo de su vida, pero por un delito, por haber quebrantado, hermano, es que un delincuente, cuando lo llevan a un tribunal para ser sentenciado como delincuente, no fue porque él quebrantó todas las leyes. No, él quebrantó una, quizás dos, y tal vez guardó todas las demás con fidelidad. Fue un buen ciudadano, no rompía ni las leyes de tránsito, tal vez, pero quebrantó una ley, y esa ley le trajo una consecuencia, una sentencia. Tal vez esa ley fue determinante para que él pasara un tiempo en prisión. Entonces, lo que me está diciendo el Señor en Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, perfectamente, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, es un delincuente. Aunque quebrantó fue uno, pero es un delincuente. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice que la condición del hombre es pecador. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y con una tendencia a pecar. Y dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia del que se refiere allí
eran las toallas sanitarias que usaban las mujeres en aquel tiempo cuando le venía su periodo menstrual. Esos trapos de inmundicia. Dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y está hablando de nuestras mejores obras. Si nuestras buenas obras pretendo que sean una moneda para comprarle la salvación a Dios o el perdón a Dios, entonces es un trapo de inmundicia. Si mis buenas obras son por agradecimiento, por amor al prójimo, por amor a Dios, entonces son una ofrenda que va a promover que Dios te guíe a que tú escuches, siendo un inconverso, escuches la palabra y seas salvo, porque solo se es salvo a través de Cristo, no por obras. Como lo dice aquí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense lo que está diciendo, por gracia, y recuerde que gracia significa favor no merecido. Porque lo que tú mereces es el castigo, el juicio de Dios. Pero Dios, en lugar de darte el castigo, te ofrece su perdón. Entonces, es gracia. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios te lo ofrece y tú ejercitas fe en la bondad de Dios y en el sacrificio de Cristo y recibes por fe el perdón de Dios. Y luego dice, y esto no de vosotros, es decir, no es nada que tú puedas lograr con méritos propios. Yo siempre les pongo el ejemplo, imagínense que hay una montaña y otra montaña frente a frente, y hay un abismo, imagínense un abismo de 100 metros, por decir algo, 500 metros, 1000 metros entre las dos, va a poner una distancia más o menos más razonable, una inmensa montaña y un abismo entre ambas montañas de 1000 metros. Supóngase que una montaña representa la condición del pecador y la otra montaña representa las demandas de la ley moral de Dios. Ahora, ese abismo, imagínese que una persona, el que tiene el récord mundial de salto, ¿quién tiene el récord? ¿Cuánto es lo más largo que puede saltar una persona? ¿Alguien tiene esa información? Supóngase que el récord mundial, no sé, 50 metros. Aquí un invento mío. Son 1000 metros, un abismo de 1000 metros. ¿Qué posibilidad tiene un hombre parado en esta condición pecaminosa de dar un salto y caer a la altura de las demandas de la ley moral de Dios? Ninguna. No importa con cuántas buenas obras se impulse, siempre caerá al vacío, porque las demandas morales de Dios son muy altas. Son muy elevadas para nosotros, no podemos saltar. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre que está en este lado de la montaña y que quiere tener la justificación que Dios ofrece? Bueno, bajar un poquito más, bajarse de esa nube y cruzar un puente que el Señor puso más abajito. Un puentecito está más abajito, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por Cristo. Por fe, por gracia. Es así como funciona. Y es lo que me está diciendo el Señor aquí en Efesios 2, 8 y 9. Es por gracia, es por fe. Otra clase de personas, otros objetantes o que ponen excusa, como dije, son los mismos argumentos y solamente podré determinar si son un objetante o si son simplemente excusas cuando yo veo su respuesta al llamado de Dios. Otro argumento que ellos usarían es, hoy no, otro día. Hoy soy muy joven todavía, dicen algunos. O soy una persona muy ocupada. Cuando yo tenga tiempo podré buscar de Dios. Hoy no, otro día. Es el argumento que muchos usan, y es más o menos como lo que ponen algunos en sus negocios. Hoy no fío, mañana sí. Y mañana cuando tú vas, te vuelves a conseguir con el aviso. Hoy no fío, mañana sí. Y no importa, cada vez que tú vayas, te van a cerrar la puerta. Es una excusa. En el caso de que le está diciendo a Dios, hoy no, mañana sí. Y el mañana que él dice no es el día siguiente, sino en un futuro
más o menos desconocido. Estoy esperando el tiempo. Es otra forma de posponer, que no sea hoy, sino otro día. Estoy esperando el tiempo. Parece que él considera que hay un tiempo, o otros dicen, cuando Dios me llame. Cuando Dios me llame. Bueno, es que Dios te está llamando. Dios mandó a sus mensajeros que predicaran este evangelio a toda criatura. Y a través del mensajero, Dios te está llamando. ¿Cómo creerán? Decía Pablo allá en Romanos 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Son los mensajeros de parte del Rey que están haciendo un llamado a todo aquel que crea. El que crea será salvo. El que confesare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero que veamos algunos textos que nos van a dar base para una respuesta bíblica para ese que está presumiendo que va a tener vida el día de mañana y que tal vez en ese día de mañana él va a tomar la decisión por Cristo. Proverbio 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí. Dice, porque no sabes qué dará de sí el día. Nadie tiene comprado el día de mañana. ¿Quién sabe si va a estar vivo esta noche? ¿Quién tiene un documento que diga voy a estar vivo el día de mañana? Nadie sabe. Hoy día son tantas las muertes repentinas, un ataque al corazón, un accidente de tránsito, y tantas formas en que una persona puede partir a la eternidad. Decíamos hace poco, citando Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres mueran una vez. No sabemos cuándo, dónde, en qué circunstancia, pero está establecido que los hombres mueran. La talla única, como dicen por allí, le cabe a todos, le calza a todos. Y nadie sabe del día de mañana. Y mire lo que dice el versículo 29. Para los que insisten en posponer las cosas importantes, y cuando hablamos de cosas importantes, aquí queremos destacar las cosas eternas, porque lo terrenal es pasajero, efímero. Mira como dice Proverbio 29: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo que ese texto está diciendo, que esa persona que tú le predicas y lo confrontas aplicando el texto a nuestra labor evangelística, esa persona que es reprendida, que es confrontada con la predicación, que es llamada, y que él se toma el lujo, si es que se le puede llamar lujo a eso, vamos a decir, la insensatez de no aprovechar hoy, sino posponerlo. Bueno, su desprecio a la verdad una y otra vez, dice, el hombre que reprendido endurece su corazón, lo envuelve en cadenas, lo sumerge en una indiferencia. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, quiere decir que alguien que Dios le ofrece el perdón, le ofrece la oportunidad, por una, por otra, por un mensajero, por un cántico, por una predicación, por un culto de barrio, por un tratado, y esa persona endurece su corazón y le dice no, porque en su corazón él quiere seguir disfrutando de lo que él llama disfrutar la vida, y él quiere, no sé, hacerse del vivo con Dios. Yo voy a gastar toda mi juventud haciendo lo malo, y cuando ya no me quede mucho, entonces bueno, yo vengo. Ese es el día que yo estoy esperando. Bueno, el hombre que reprendido se endurece, dice que vendrá de repente para él las consecuencias y no habrá para él remedio. Es decir, esa persona no sabe si ese momento, si ese llamado será su última llamada. Y tal vez ya Dios le cierre la puerta y no tenga otra oportunidad de recibir el mensaje, el llamado que Dios hace a su vida. Que Dios nos ayude, hermano. Necesitamos realmente ser contundentes. Que la persona que tiene la capacidad de decidir o de rechazar, ella pueda tomar una decisión con conciencia de las consecuencias. Porque Dios, dice Gálatas 6, 7 y 8, Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie es más vivo que Dios.
le voy a hacer trampa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira como dice Hebreos 3:15, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Es el día de hoy, mientras que, como dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Isaías 55:11, buscad. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí, me traicionó el subconsciente, porque en el 11 dice que mi palabra no vuelve a mí vacía, dice versículo 11, y como un texto que cito con frecuencia. El 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día aceptable, mañana puede ser demasiado tarde. Ese tipo de respuesta hay que darle al que tiene la osadía, la presunción de suponer que estará vivo en el día de mañana y que tendrá la oportunidad. Yo le puedo decir a Dios que no hoy, pero en el futuro yo le voy a decir que sí. Siempre recuerdo, estaba dando un curso, un seminario de evangelismo personal en la Carrizalera, con todas las iglesias de la zona, y recuerdo que hablando de estas cosas, un hermano se pone en pie y me cuenta de que ellos predicaban en las noches, salía el culto en su iglesia y salían a repartirle tratado y hablarle a las personas en las esquinas, en las noches después del culto. Y un joven les decía, hermano, yo hoy no voy a dar el paso. Un joven le decía a los hermanos, les dice, no, yo voy a ser evangélico, a mí me gusta. Yo siempre voy a la iglesia y a mí me gusta, yo voy a ser evangélico, pero todavía no. Mire, usted despreocúpese que un día de esto usted me va a ver allí cantando coros y sirviendo a Dios también como evangélico. El joven insistió y los hermanos le respetaron. Esa misma noche, 3 disparos en el pecho y partió a la eternidad. Él estaba seguro de que él iba a ser un cristiano en esa iglesia y no sabía que esa era su última llamada, su última oportunidad. Esas cosas hay que decírselas porque no son mentiras, es lo que la palabra de Dios dice, son verdades de Dios. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Juan, bueno, tenemos ahí hasta Mateo 24:44. Y hay otros que no los vamos a analizar ahorita, como argumentos como este: no podré beber o fumar. Personas que dicen, yo tengo un problema con este vicio y no voy a poder hacerlo si me entrego a Cristo. Y en ese punto usted podría razonar con él sobre las consecuencias del alcohol, sobre las consecuencias del fumar. Puede compartirle alguna de los estudios, pues de lo que la ciencia, de lo que la medicina nos dice, del daño que la persona se hace, y de alguna manera hacerle ver que él necesita realmente romper con eso, y que Dios es el que le puede ayudar a romper con eso. Y podríamos citarle textos como por ejemplo 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me conviene, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, hay cosas que tú tienes la libertad para hacerlas, no son un delito, y tú pudieras, pero son cosas que te traen consecuencias a tu salud, a tu familia, y peor aún, tu vida espiritual, tu condición delante de Dios. Textos como esa sería una forma de responder al que está objetando de esa manera. Otro dice, no puedo ser evangélico con el negocio que tengo. Quizás tiene un bar, quizás tiene un tipo de negocio que realmente él dice, no puedo ser evangélico con el negocio, este es mi trabajo, a esto es que yo me dedico, este es mi fuente de ingresos. Bueno, deberíamos con estos textos mostrarle que hay que estar dispuestos a tomar la cruz de Cristo y hablar. Con estos textos que tiene en pantalla, usted puede armar una respuesta, y se lo dejo como tarea, ya que se nos acabó técnicamente el tiempo.
hay tantas cosas que no puedo entender. Y lógicamente allí podríamos decirle, iniciar con él una serie de enseñanzas, porque si hay tantas cosas que él no puede entender, eso es un argumento válido, hermano. Muchas veces nosotros le predicamos a alguien y esperamos que esa persona tome una decisión por Cristo ya. Pero a veces hay personas que necesitan ver comprender mejor toda la información o una gran parte para tomar una decisión. No se da cuenta que hay mujeres, mi esposa es así, ella vamos de compra y ella comienza desde una y ve todas las tiendas, ve los zapatos, se mide todos los zapatos. Cuando vimos 20 tiendas allá, la última, ella quiere comprarla de la primera tienda donde entramos. Uno por lo general, el hombre no están. Unas 2 cosas y ya está listo, compró. Pero las mujeres tienen, y hay personas así que necesitan ver toda la gama y ver todas las para tomar una decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer con el que nos dice esto? Perfecto, podemos darte un discipulado, en ese caso un discipulado evangelístico, donde le podemos dar ciertas lecciones para que él reciba la información, y como dice Isaías 55:11, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que irá y hará aquello para lo que le envié. Entonces, más oportunidad. Si de verdad es una objeción, él va a aceptar una serie de lecciones. Si es una excusa, te va a decir, no tengo tiempo, porque es una excusa. Si me captan el punto, son los mismos argumentos que podemos escucharlo, y tal vez sea un objetante que necesita que tú le despejes el camino para él poder recibir a Cristo, o tal vez es alguien que simplemente está dando excusas, y también debemos evangelizarlo y sacudirlos, porque el Espíritu Santo puede transformar su corazón y esa persona puede responder al llamado de Dios. Como fuere, mi hermano, nosotros necesitamos asumir un compromiso con esta gran comisión. Y el Señor nos dice en 1 de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. De manera, mi hermano, que lo animo, que este curso, estas clases que se están dando de evangelismo y discipulado, aproveche, hermano, de tomar nota, aproveche de tomar los videos. Estos videos los estamos grabando porque no son solo para Casa de Dios, sino para las diferentes iglesias de nuestra organización, y las estamos compartiendo con ellos. Por supuesto, la idea es que usted lo tome, lo aproveche y se equipe, porque tenemos un gran desafío en este año con una visión misionera, y el próximo año, Dios mediante, con una proyección misionera. Y contamos contigo, hermano. Dios cuenta contigo. Dios está llamando obreros. Oramos que añada obreros a su mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme el honor de leer tu palabra, de exponerla, y que tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, ponga en nosotros convicción, compromiso, en el nombre de Jesús. Amén.